Vamos ahora con el siguiente tema, muchachos, de la materia, que son las pilas y baterías eléctricas. Para esto vamos a empezar un poquito a recordar de dónde se dieron la primera pila eléctrica. Fue por ahí de los años finales de los 1790 y algo, cuando un científico llamado Galvani encontró que trabajando con ranas muertas, insertándole ciertos metales al cuerpo de la rana tenía contracciones. Entonces él en su momento dijo que había descubierto la fuerza vital. Por ahí, por otro lado, Alessandro Volta, un científico también de esa época, muy cerca de donde estaba Galvani, como que no estuvo de acuerdo, y él haciendo sus investigaciones descubrió que no, en realidad esa fuerza vital no venía de la rana, sino venía de los metales con los que estaba trabajando Galvani. Él realizó estudios y por ahí de esas fechas publicó y mostró sus experimentos en donde encontró la primera pila eléctrica. Era muy rudimentaria, muy sencilla. La pila eléctrica, a partir de ahí, él encontró una manera constante de producir cargas eléctricas. Ahorita ya vamos a trabajar con lo que son cargas eléctricas, pero en movimiento. Ya dejamos la estática. Ahora ya vamos a trabajar con las cargas eléctricas en movimiento. Recuerden que en las clases anteriores vimos estática, que era, trabajamos con cargas que no se movían, ahora sí se mueven. Estas cargas que se mueven nos van a llevar a algo que se llama corriente eléctrica, que no son más que millones de cargas, en su caso electrones, que se están moviendo a través de un conductor. Eso es la corriente eléctrica, lo vamos a definir un poquito mejor adelante. Para esto necesitamos ver entonces el fundamento de una pila eléctrica. Les voy a poner una imagen que ahorita voy a dibujar y voy a ir trabajando con ella, pero para que ustedes la tengan en su cuaderno, esta imagen. El dibujo que les acabo de mostrar es este, y sería básicamente cómo está constituida una pila eléctrica. Tenemos en una pila eléctrica, lo más rudimentaria posible, tenemos dos electrodos de dos materiales diferentes. En este caso un electrodo de carbono, una barrita de carbono, y una barrita de zinc, un electrodo de zinc. A esta barrita van sumergidas, las dos van sumergidas en ácido sulfúrico diluido, ¿sí? Es un electrolito, se le llama a esto. Al diluir los electrodos, se va a diluir un poco más rápido el electrodo de carbono, de manera que suelta dos electrones. Entonces este va a soltar electrones aquí, son dos por átomo, electrones que se van a integrar al ácido sulfúrico. Esos electrones, a su vez, los va a empezar a absorber. Al perder electrones, este electrodo de carbono se va a convertir en una terminal positiva, dado que se va a ionizar y va a ser positivo. Le faltan electrones a este electrodo, entonces se convierte en positivo. Y esos electrones en exceso se van a integrar al electrodo de zinc. Es decir, este electrodo va a tener un exceso de electrones, de manera entonces que se va a hacer una terminal negativa. Se crea una diferencia potencial entre ambos, de manera entonces que cuando yo conecto este cable o este cable lo conecto a una bombilla, por ejemplo una bombilla eléctrica así, una bombilla, empiezan a circular esos electrones, empiezan a circular hacia acá, pasan los electrones y luego hay una circulación de electrones. Por lo tanto, este electrodo de zinc siempre va a ser negativo y este siempre va a ser positivo. Va a llegar un momento en el que se van a diluir ambos electrones, en específico el de carbono se diluye un poco más rápido y esa pila deja de funcionar. Este funcionamiento de esta pila es el que hasta ahorita, hasta la fecha, tienen las pilas, las que conocemos, las AA, AAA. Es algo similar, claro, no tienen un líquido, sino es una pasta, pero es un electrolito. Tienen ambos electrodos, tienen los dos electrodos y hay una reacción química. Igual, ese electrolito, esa pasta, empieza a diluir más rápido uno de los dos electrodos. ¿Qué es lo que sucede con las pilas eléctricas? Las pilas que conocemos. Llega un momento en el que dejan de funcionar. ¿Por qué dejan de funcionar? Porque se les acabó uno de los electrodos. Entonces, repito, es el funcionamiento básico de una pila eléctrica y que hasta la fecha funciona. En el caso de las pilas eléctricas que conocemos, las pilas eléctricas, las AA o las AAA, tienen una diferencia potencial de 1.5 volts, es decir, aquí vamos a ponerle, aquí vale 0, que sería el A, y aquí vale 1.5.
que es el B. Entonces, entre ambas hay un 1.5. De manera que al juntar dos pilas, la diferencia potencial entre el electrodo positivo de la primera y el electrodo negativo de la segunda se incrementa. ¿Cuánto? Pues lo que vale cada pila. Por ejemplo, en este caso, si yo aquí le pusiera otra pila eléctrica, como en este caso, aquí igual tengo mi positivo y mi negativo, pero ahora los 1.5 de aquí, los 1.5 de aquí a aquí, ahora tengo 3 volts porque se suman los voltajes o las diferencias de potencial. Si aquí tenía 1.5 y aquí 1.5, ahora son 3. Si yo pusiera otra, serían 4.5. Si yo pusiera otra, serían 6, así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros tenemos una batería que dice, utiliza pilas de las de AAA, es de 1.5, sí. Si fuera una, sí, ese foquito funcionaría con 1.5. Pero si son dos, ese foco no es de 1.5, ese foco es de 3 volts. Si pongo 4, son 3 y 3, 6, ese foco es de 6 volts. Por eso, cuando le metemos una sola pila y que lo conectamos, ¿no prende? Pues no prende porque ese necesita una diferencia potencial de 6 y nomás le estoy dando 1.5. Necesito apilar otras pilas o ponerlas una tras otra. En el caso de las baterías de los autos es algo similar. Tengo yo celdas, ¿sí? Celdas en los autos que se van apilando, de manera que el número de celdas ya apilado entre una terminal y la otra me da 12 volts. Ahora, ¿de qué depende? Una batería, por ejemplo, de moto y una batería de un camión, ambas son de 12 volts. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el número de electrodos que tiene cada una. Al tener más electrodos, la del camión, disminuyen los voltajes entre los electrodos, a diferencia de una de moto. Ahí son más pocos electrodos con más voltaje, pero al final de cuentas, sumando los voltajes de los electrodos de la pila, de la batería o de la batería de moto, son 12 volts y los del camión también. Solamente que acá, al ser de menos voltaje, produce más cargas, produce más corriente eléctrica al final. Más cargas, si acá, es un ejemplo, ¿no? Si acá producía 1 millón de cargas, acá te produce 8 millones, es un ejemplo. Produce mucho más, entonces, más adelante vamos a ver cómo en ocasiones se necesita mucho más corriente para que algunos aparatos funcionen o algunos dispositivos electrónicos o eléctricos, de manera que la batería de tráiler o de camión, una batería grande, es muy grande, de 12 volts, me va a producir más cargas cuando yo las necesite que una batería de moto. Si yo esa de moto se la conectara a un tráiler, el tráiler va a solicitarle miles de cargas y la batería no va a poder dárselas y se va a tronar inmediatamente, se va a descargar, se va a fundir inmediatamente el electrodo. Si yo le conecto una batería de tráiler a una moto y la pongo ahí donde se pone el respaldo, ¿prende? Sí, claro. ¿Qué es lo que va a suceder? Esa moto yo la puedo dejar con las luces prendidas toda la noche y no pasa nada, al día siguiente la prendo. Porque produce tantas cargas que puede estar funcionando sin ningún problema. No al revés, ¿vale? Bien, esto es referente a lo de las pilas y baterías. Por lo tanto, cuando yo tengo una pila eléctrica, como las que conocemos actualmente, puedo juntarlas o puedo ponerle una sola, yo de ahí puedo obtener cargas. De manera que cuando yo le conecto, por ejemplo, un foquito a una sola, como sería este caso, voy a tener una circulación de cargas. El estándar es que las cargas van del positivo hacia el negativo, aunque técnicamente es al revés, pero así se toma el estándar. Por aquí voy a tener las cargas que van a circular, van a entrar al foquito, van a pasar a través de este filamento, si son focos de los de antes, y listo, regresan a la pila. Esa es la circulación de cargas que se tiene al extraerlas de una pila. ¿Para qué se extraen cargas? Para que funcione algo que necesite esas cargas. Ejemplo, ¿qué sucede si yo agarro y le pongo un dedo a una pila así, en donde es la pila, le pongo una pila a esta y a otra? Yo, aunque lo mencioné en clases anteriores, aunque yo soy un conductor,
yo no requiero cargas, yo no requiero cargas para nada. Si en cambio, si le pongo un foquito a esa pila, prende, porque ese foquito sí requiere cargas para funcionar. Esa sería la parte de las pilas y de las baterías. Como ya lo habíamos visto por ahí cuando vimos capacitores, esta es una pila eléctrica o batería cuando es un conjunto de pilas. ¿Cómo definiríamos entonces batería? Un arreglo de pilas. Un arreglo de pilas es una batería eléctrica. ¿Qué es una pila? Es un dispositivo que produce cargas eléctricas. Esa es la definición de pila, ¿sí? Pero finalmente la tomamos indistinto. Pilas y baterías la tomamos como algo que produce cargas eléctricas. Eso es lo que me interesa a mí, la producción de cargas masiva. Ahora, ¿cómo simbolizo esto? Ya lo habíamos visto. Lo puedo poner como dos, de esta manera. Puedo decir que esto, una línea grande, una pequeña, esto, pudiera ser que hay unos que le ponen doble, también es lo mismo, ¿sí? Este es el símbolo de una batería o de una pila eléctrica. Y normalmente suele ponérsele la diferencia potencial que tiene. Por ejemplo, yo le puedo poner 5 volts a este y a este 9. Es decir, esta es una pila o batería, realmente no sé qué es de las dos, pero tiene 5 volts de diferencia potencial y este tiene 9 en voltaje o en diferencia potencial. Bien, ahora, ¿para qué quiero esas cargas? Pues como en el caso del foco, este foco le extrae cargas, pero no le extrae una, ni dos, ni tres, ni 100, ni 1000, le extrae miles, millones de cargas eléctricas. ¿Qué son esas cargas? Electrones. Son electrones los que le pide. ¿Cuáles electrones? Los que ya vi yo que producen, pero no produce uno ni dos, produce miles, una pila o una batería. Esos miles de electrones se empiezan a mover, ¿sí? En el caso de una pila que le desconecto todo, sí produce electrones, pero este proceso se reduce al mínimo, porque realmente no está funcionando, no se le está exigiendo. Cuando en el momento que se le conecta un foquito, en ese momento el proceso se acelera rápido, y si ese foco es muy grande, se acelera mucho más. Ejemplo, si yo tengo un control remoto versus una linterna, ambas funcionan con 2 pilas AAA, el control remoto, esas 2 pilas me van a durar a lo mejor 3, 4 meses, 6 meses. Pero ese mismo par de pilas, si yo las conecto a una linterna, por ejemplo, que utilice 2, no me van a durar tanto. ¿Por qué en la linterna me duran menos tiempo las pilas que en el control remoto? Por una simple y sencilla razón. La linterna exige muchas más cargas que el control remoto. El control remoto no exige tantas cargas, sí exige, claro, pero no tanto como lo hace la linterna. De manera que al exigir más cargas la linterna, este proceso de dilución, de solución del electrodo se acelera. Entonces por eso un par de pilas AAA me duran menos porque se acaban más rápido que en un control remoto, porque el control remoto no le exige tantas. Esa es la manera en la que trabaja una pila y por qué se acaban más rápido unas pilas en algunos dispositivos que en otras, por la exigencia de cargas. Esas cargas se están moviendo ya cuando las conecto, por ejemplo, en este caso, a un foquito de una linterna. Se mueven, pero no se mueven como dije, 1, 2 o 3, se mueven miles. Es un flujo masivo de electrones el que existe. A esto se le llama corriente eléctrica. La corriente eléctrica entonces es un flujo masivo de electrones o de cargas eléctricas que son electrones al final. Eso es la corriente eléctrica. Cuando nosotros hablamos entonces de flujo, si nosotros entendemos lo que es un flujo, es el movimiento de algo en cierto tiempo. Por ejemplo, cuando yo hablo de, escuchan en las noticias ustedes, el flujo en la caseta de Ciudad de México, la CDMX, el flujo en la caseta norte es de 30 vehículos por minuto. Eso se llama flujo. ¿Qué es el flujo? Un número de algo entre tiempo. O sea, un delta de algo que se está moviendo entre un delta de tiempo. De manera entonces que cuando hablamos de flujo,
nosotros decimos que es delta de algo, vamos a decir, de elementos, no sé qué sea, pueden ser automóviles, pueden ser el flujo, por ejemplo, cuando dicen el flujo migratorio, estamos hablando de 5,000 personas al año que van a los Estados Unidos ilegalmente. Eso es un flujo, número de elementos, un delta de elementos entre un delta de tiempo. Puede ser como en el caso de por ejemplo, el caso de las casetas, es el delta del tiempo, estamos hablando de minuto, normalmente ahí se toma por minuto, 30 vehículos por minuto. En el caso, por ejemplo, del flujo migratorio se toma por año, cuántas personas cruzaron en un año. Esto mismo aplica para la corriente eléctrica, de manera entonces que la corriente eléctrica es un delta de cargas, ¿sí? Son cargas las que están moviéndose en un delta de tiempo. A esto se le llama corriente eléctrica y se representa con la letra I mayúscula. Eso es la corriente eléctrica. Cuando ven esto dicen, es corriente eléctrica porque es un flujo. ¿Por qué es flujo? Porque es un delta de elementos que se mueven en un delta del tiempo. Esto es un flujo y es un flujo de cargas entre un flujo de tiempo, se llama corriente eléctrica. Por eso, cuando hablamos de el delta de Q, estamos hablando de coulombs entre segundo. Cuando nosotros decimos qué es un coulomb entre un segundo, se le llama ampere y se representa con la letra A mayúscula. El ampere, por lo tanto, es la unidad en el sistema internacional para medir corriente eléctrica y proviene de dividir un coulomb entre un segundo. Ahora, tengo conectada mi foquito a mi pila. ¿Qué pasa si de repente yo corto y desconecto el foquito? En ese instante, la pila ya no es exigida que entregue cargas, ya no. Se cortó el circuito. Hubo un cortocircuito, o sea, se cortó el circuito, ya no le está pidiendo a la pila cargas, de manera que en ese momento deja de circular corriente eléctrica, deja de producir cargas, ya no está produciendo corriente eléctrica esa pila. Si yo nuevamente reconecto aquí, otra vez empieza el flujo, es decir, empieza la circulación de electrones, es decir, empieza a entregar corriente eléctrica a esa pila. Vamos a comenzar a poner un ejemplo, este mismo de la pila con el foquito. Supongan que lo conecto y mido y me está dando un flujo continuo de 2.5 amperes. Y lo mido durante 4 minutos, lo estoy viendo y lo desconecto. Pregunta, ¿cuánta carga durante esos 4 minutos tuvo? Entonces vamos a calcularlo. Primero, sé que la corriente es delta Q entre delta T. La corriente la tengo, el delta T lo tengo, son 4 minutos, de manera que despejo. Por lo tanto digo que la carga va a ser igual a la corriente por el tiempo. I por T. Ahora, multiplico, me queda que la carga es igual a 2.5 amperes por 4 minutos. El problema es que aquí no lo puedo poner el tiempo en minutos, acuérdense que debe quedar en segundos. Por eso le pongo así, un paréntesis, minuto abajo, segundo arriba, 1 minuto son 60 segundos, de manera que me da, al hacer esto, 600 coulombs, son 600 coulombs de carga los que tuvo durante ese tiempo. Perfecto. Ahora, digamos el inciso B. ¿Cuántos electrones son esos? O sea, ¿cuántos electrones circularon en esos 4 minutos? Bueno, lo hacemos. Lo que hago es lo siguiente. Si yo sé que un electrón tiene una carga de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿cuántos electrones serán en 600 coulombs? De manera que hago una simple regla de 3, 600 por 1 entre 1.6 por 10 a la menos 19, lo cual me da 3.75 por 10 a la 21. Son 3.75 por 10 a la 21 electrones. Correcto. Si nosotros ponemos esto, son miles de millones de electrones. Porque estamos hablando de 3 y luego 21 ceros a la derecha. Es una cantidad gigantesca de electrones que circularon en esos 4 minutos.
Por eso nosotros hablamos y decimos que el flujo de cargas, estamos hablando de miles de millones de electrones. No estamos hablando ni de 1, ni de 2, ni 3, que circulan masivamente por este conductor, que en este caso sería un alambre. Hablando al respecto, ¿qué sucede con los conductores? Bueno, por cualquier conductor pueden circular cargas. Normalmente, para ya con conexión de pilas y todo esto, se utilizan conductores, buenos conductores, no medianos ni malos. Generalmente se utiliza el cobre, pero puede utilizarse algún alambre, etc. Por costo y por eficiencia, el cobre es uno de los mejores conductores que existen en la naturaleza y no es tan caro. Otro buen conductor es el oro, pero estamos hablando de otra cosa. Por eso se utiliza el cobre. Es muy abundante y es muy buen conductor. ¿Qué es un buen conductor? Significa que por ese alambrito, van a circular miles de millones de electrones y no va a haber tanta pérdida como sí lo podría haber con un conductor de otro tipo de material. Adelantito vemos esto. Ese sería. Por último, para cerrar esta parte, ¿qué sucede, por ejemplo en este, si yo le conecto, en lugar de conectarle el alambre, uno al positivo y otro al negativo, ambos se los conecto al positivo? No pasa nada, porque la pila detecta que no están solicitándole corriente. ¿Hay dos alambres aquí? Sí, pero la diferencia potencial está entre el positivo y el negativo, no en el positivo nada más. Cuando conecto yo este alambre al positivo, ¿sí?, y el otro al negativo, ahí es cuando empieza a haber la circulación de cargas, es decir, de electrones, es decir, de corriente eléctrica. Ahí es cuando circula. Si yo conecto los dos en el positivo o los dos en el negativo, la pila es como si dijera, no tengo nada conectado. Necesita conectarse a la diferencia potencial para que haya la circulación de electrones. Si no hay una diferencia de potencial, no hay circulación de electrones. Por lo tanto, la diferencia potencial va de la mano con la corriente eléctrica, sí. Va de la mano en el sentido de que si hay diferencia potencial, hay circulación de electrones. Si no hay diferencia potencial, no hay circulación de electrones. ¿Sale? Vamos a lo que sigue.